11 horas 33 minutos. Bueno, como te decíamos entonces hace un ratito, estamos en comunicación telefónica con Daniel Rosso, él es sociólogo, es periodista, y vamos a seguir a lo largo de esta semana hablando con distintos analistas, sociólogos, politólogos, tratando de hacer algunas lecturas acerca de lo que fue la elección del domingo, los resultados de la elección del domingo y qué cosas vale tener en cuenta, qué cosas vale la pena tener en cuenta a partir del mensaje de las urnas. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Juan Martín, me acompaña Luciano Gara. ¿Cómo estás, Juan Martín? ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, un gusto conversar con vos, como siempre. Y bueno, capaz quisiera arrancar preguntándote si la elección del domingo es una elección que te sorprendió, si la considerás para el campo nacional y popular una buena elección, una elección predecible, una elección que trae con ella una mala noticia. ¿Dónde estamos parados? No, a ver, primero, fue una mala elección. Ujú. ¿M? Eh, Segundo, fue una mala elección en donde, como en todo paso, se eligen candidatos, no queda nada fijado y da la chance de ajustar el mensaje, ajustar lo que le estamos diciendo a la sociedad. A todas luces, lo que nosotros le venimos diciendo a la sociedad en estos últimos 4 años y lo que venimos haciendo en términos de gobierno no resulta suficiente para la sociedad. Entonces, ¿qué son las PASO? Bueno, además de elegir candidatos, es un lugar en donde uno puede revisar lo que estuvo haciendo y lo que está diciendo, las dos cosas. Y me parece que es necesario revisarlo, porque, eh, a ver, ¿qué pasa con con un hecho electoral, un acto electoral? Vieron que uno se levanta en cualquier elección temprano y sale a la calle y hay mucha gente caminando. Bueno, esa gente que está caminando, muchos viejitos, viejitas, gente joven, todo mezclado, bueno, eso es el pueblo que se está unificando. Se está unificando en ese acto de votar, en ese hecho electoral. Ese pueblo, cuando aparece porque la representación se ha suspendido. O sea, ese día, el día de la elección, la representación está suspendida. ¿Y Ujú. quién está? La presentación, el pueblo mismo. Y eso no se puede discutir. O sea, no se puede discutir. El pueblo ha dicho que lo que nosotros venimos haciendo y lo que nosotros le venimos diciendo como perspectiva de futuro no alcanza. Y bueno, hay que rebobinar y ver qué decimos y qué hacemos de ahora para adelante. Bien, o sea que ahí hay de algún modo, si se quiere, dos planteos que haces en paralelo. Por un lado, una que tiene que ver con el campo, si se quiere, de la semiótica, lo discursivo, los mensajes, y otra que tiene que ver con el campo de los hechos, las medidas concretas, la dirección en la cual se lleva adelante un gobierno. Es que está unido por el hecho no menor de que el candidato es al mismo tiempo el ministro de Economía. Ujú. Entonces, ese candidato puede decir que va a ser para adelante, pero como ministro de Economía tiene que poner en práctica eso que va a decir para adelante en la coyuntura actual, ¿no? Que esa es la situación de complejidad que hay, porque además se trata de un ministro de Economía que está muy presionado por el Fondo Monetario Internacional, con además fuerzas desestabilizadoras muy fuertes. Hay convocado un cacerolazo, creo que para hoy a la noche o mañana a la noche, con el lema Fuera Massa. Milei ayer habló que podría haber un adelanto de recambio de gobierno. O sea, son actores que se están moviendo efectivamente bueno, el dólar por las nubes. Están tratando de acelerar procesos destitutivos. Bueno, ese actor ejecutivo, ese ministro de Economía, es al mismo tiempo el candidato. Bueno, eso dificulta efectivamente más las cosas, pero yo no creo que esté todo dicho. Hay una serie de datos que me parece que son muy importantes. Uno es que desde el 2019 a la actualidad, o sea, en 4 años,
el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, perdió 6,5 millones de votos. O sea, hubo 6,5 millones de argentinos y argentinas que lo dejaron de votar. Ahora, de esos 6,5 millones de votos que se perdieron, un 77% no votó. O sea, no es que tomó otra opción, no es que se fue a Milei, está ahí a la expectativa. Yo diría casi en disponibilidad, que si se plantea un programa de gobierno y una línea de futuro más contundente, más de shock, más claro, más nítido, hay posibilidad de movilizar esos votos. Y Daniel, te hago una consulta. Últimamente estamos viendo que, por lo menos hasta las PASO, ¿no? Sabemos que quizás cambie el eje de la campaña de ahora hasta octubre. Se hablaba mucho de las cosas que iban a hacer estos otros actores, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio, si llegan al gobierno. ¿Crees que la apuesta de la comunicación de Unión por la Patria ahora debería ser más propositiva, que tenga que ver con prometer cosas concretas, mejorar el salario, un futuro mejor, teniendo en cuenta, ¿no?, que como decías vos, Massa está en esta encrucijada de que además es él el ministro de Economía? Mirá, la impresión que da es que, por un lado, hay una cosa difícil de comprender, pero los grupos motivacionales están dando eso, que es que el apoyo a Milei no es necesariamente el apoyo a sus propuestas. Uh-huh. O sea, hay un apoyo a Milei que es un apoyo reactivo. Decir, bueno, esto que está haciendo el sistema político a mí no me convence, porque primero estuvieron los macristas del 2015 al 2019 y después estuvieron los de Frente de Todo del 2019 a la actualidad, y no hubo demasiado cambio. Eso es lo que está diciendo un sector de la sociedad, sobre todo jóvenes varones de sectores populares, que son todos los trabajadores informales, en buena medida son trabajadores informales. Cuando ustedes ven la línea de evolución de los ingresos de los trabajadores formales, hay una línea había toda una serie de recursos de negociación. Los trabajadores formales no han perdido significativamente ingresos. Uh-huh. Ahora, cuando ustedes ven la línea de los trabajadores informales, esa línea, en lugar de ser horizontal, se desploma casi verticalmente hacia abajo. O sea, esos trabajadores informales han perdido ingresos, han perdido condiciones de vida, no llegan al fin de mes con su salario, no pueden alimentar a sus hijos. Bueno, ahí está el núcleo más fuerte del voto a Milei. O sea, un emocional, de bronca, de insatisfacción con el sistema político. Y que por lo tanto usan a Milei para expresar esa furia legítima, por otro lado. Y el único modo de confrontar con eso, con éxito, es efectivamente tener una política y un discurso de shock. O sea, decir con mucha nitidez cómo en un próximo gobierno y en lo que queda del gobierno actual se va a trabajar para cambiar esa modalidad. Y no, porque, me parece lo que ha quedado claro también. Daniel, me quedaba pensando algo que dijiste hace unos minutos, ¿no? Vos decías que si el apoyo a Milei no es necesariamente el apoyo a sus propuestas, la segunda parte de ese razonamiento sería que atacar o refutar o demostrar que sus propuestas son equivocadas sería absolutamente inútil al momento de hacer reflexionar a alguien en cuanto a su voto a Milei. Sí, ahora... Quiero decir, no importa salir a contestarles y total, en definitiva, no lo están saliendo a bancar por lo que dice, por lo que propone. No, efectivamente. A ver, yo te diría dos cosas ahí. Por un lado, las propuestas de Milei ayudan a amalgamar toda una corriente de voto propio amplio. Por ejemplo, que haya dicho ayer que va a privatizar el CONICET.
o que haya dicho ayer o hoy que va a cerrar el Inca. Bueno, eso requiere de alguna comunicación focalizada a todo el mundo del cine, a todo el mundo científico, para que ahí se entienda que están en peligro, que están en riesgo. O sea, mi ley lo que significa es que pone una sociedad en riesgo, que todavía no sabemos cuánto la pone en riesgo, pero la pone en riesgo. Bueno, por un lado, ese modo tan explícito de plantear las cosas permite armar como una especie de frente democrático, frente de unidad muy amplio tiene que ser, que amalgame el voto propio. Por el otro lado, me parece que hay que generar una corriente emocional en donde, en lugar de que lo que reine sea la ira, la necesidad de venganza contra la clase política, etcétera, etcétera, empiece a haber una corriente de esperanza. Y ahí lo que me parece que queda demostrado es que el discurso utilizado hasta ahora no alcanza. O sea, esta idea de masa como una especie de MacGyver autóctono, con su arsenal de contactos y capacidad de operaciones globales, un MacGyver ingenioso para resolver la micropolítica, eso demuestra gran aptitud para poner en equilibrio dispositivos en crisis, como la relación con el fondo, las finanzas globales, la revinculación de sectores internos en la Unión por la Patria. Es decir, lo que muestra es un Massa que tiene gran capacidad para, yo diría, las tecnologías políticas homeostáticas, o sea, que ponen en equilibrio diferentes situaciones que garantizan un equilibrio ante crisis, pero no una oferta de políticas y discursos que vuelvan a entusiasmar a la sociedad. O sea, no alcanza. MacGyver no alcanza, es muy ingenioso, es muy talentoso en la micropolítica, pero no alcanza. Acá es necesario algo que conmueva la emocionalidad de una parte de los argentinos que se sienten desamparados. Y ahora en estos últimos días, ¿no? Que no son muchos, pero sí estuvo dando vueltas por varios canales y varias radios Javier Milei con un discurso que está un poco más aplacado, ¿no? No lo vemos por lo menos tan exacerbado como antes. ¿Crees que esa modificación es para pescar algún voto de la gente que no fue a votar? ¿Es para contener quizás los votos que ya tiene? ¿Tiene algún lugar para ir a pescar votos Javier Milei? A ver, yo creo que el viraje que efectivamente empezó a hacer a partir de ayer es un viraje que tiene que ver con algunos mensajes que hay desde la economía concentrada, los Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Departamento de Estado, que lo que están diciendo es que no quieren a Trump. Uh-huh. En la ciencia política norteamericana o europea ha puesto de moda un concepto que se llama líderes iliberales, o sea, que son líderes no liberales, que arrasan con el componente liberal de la democracia. O sea, habría un iliberalismo de izquierda, que sería el kirchnerismo, y habría un iliberalismo de derecha, que serían personas como Trump, Bolsonaro, y en este caso Milei. Bueno, lo que le están diciendo es, si sos Trump, no te vamos a apoyar. Y me parece que Milei se está corriendo fundamentalmente para empalmar con esos factores de poder, porque el menemismo era una técnica discursiva que permitía conectar con la emoción de los sectores populares, pero que al mismo tiempo estaba hiperconectado pragmáticamente al Departamento de Estado. Bueno, me parece que Milei está haciendo esos dos movimientos. Por un lado, culpando a la política de todo, y entonces y operando muy fuerte en todos los niveles. A mí me llamó mucho la atención cómo empezó a haber un movimiento espontáneo de crítica a Milei, de Lali Espósito, de Trueno, de Catriel, que en principio no pueden ser considerados como parte de la casta, como él lo denomina, inmediatamente
salió Axel Canigia ayer o hoy mismo a decir que Lali Espósito había cobrado de recitales del gobierno. O sea, rápidamente construyen una casta extendida en donde todo lo que tiene vinculación con el Estado pasa a ser parte de esa casta política que hay que erradicar. Hasta Lali Espósito, claro, digamos, llega a todo. Esa es una operación. Y la otra operación es su intento de vinculación fuerte con los factores de poder nacional e internacionales. Y parece haber un problema también, por lo menos de parte de Unión por la Patria, de marcar la agenda e instalar la agenda, ¿no? Antes de las PASO, la agenda la marcaba Milei, estuvimos hablando de dolarización por meses, ahora también está tirando algunas puntas con otros temas. ¿Cuánto ayudaría en la campaña de Unión por la Patria a empezar a instalar temas en la agenda política y mediática y también de la sociedad, que a veces va por otras partes, que no es solamente por los medios de comunicación? Yo no tengo dudas de que la única salida que tiene Unión por la Patria es a través de shock políticos comunicacionales. Tiene que instalar una ruptura similar a la que instala por derecha Milei. Lo que pasa es que ahí a mí me parece que hay una lectura equivocada dentro también de Unión por la Patria, que es la idea de que el kirchnerismo terminó. Claro. Y esa me parece que es una idea muy equivocada, porque creo que hay una paradoja, que mientras más dificultades hay en Unión por la Patria, más el kirchnerismo continúa vigente. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo continúa operando como una cultura política en la sociedad. Más aún, yo les diría, ese kirchnerismo social y cultural que está en la sociedad es el que el kirchnerismo institucional no logró expresar en el sistema político porque se disolvió en el frente de todos. Y para mí lo que está sucediendo hoy no es el final del kirchnerismo, sino una crisis entre su forma social y cultural, que exacerba demanda, búsqueda de nuevos derechos, y su disolución política en el frente de todos y en Unión por la Patria. Ahí me parece que está el problema. Claro. Daniel, es como si es un kirchnerismo potente en la sociedad contra un kirchnerismo impotente en la política. Claro, claro. Ahora, tenés ámbitos en los cuales de algún modo el kirchnerismo como cultura se muestra más a cara descubierta, se me ocurre, como es la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional tal vez por lo menos no se muestra tan abierta como tal, por lo menos en la expresión de lo que es el candidato a presidente, ¿no? Sí tenés a su alrededor sectores que acompañan eso, pero ahí es donde a mí no me queda claro. Digo, vos fíjate que donde capaz tenés un kirchnerismo más explícito, es donde mejores resultados en cuanto a la cantidad de votos acumulados tenés. Claro, y tiene que ver con esto que intento plantear, que como hay un kirchnerismo activo, social y cultural, diseminado en la sociedad, que no necesariamente se autodenomina kirchnerismo, pero funciona como kirchnerismo en el sentido que exacerba demanda, pide más. Acá cuando se plantea que los sectores populares no tienen que acostumbrarse a tener celulares de última generación, el kirchnerismo creó una cultura política, social, cultural, de que sí pueden demandar eso, de que sí pueden demandar que sus hijos vayan a la universidad. O sea, el kirchnerismo es un formato que está metido en la sociedad y en la cultura, y que en todo caso, producto de una mala lectura de creer que el kirchnerismo terminó, eso no termina expresándose institucionalmente. Ahora, en los distritos donde se expresa institucionalmente se gana, como pasó en Provincia de Buenos Aires y como pasó por ejemplo, en Formosa, con distintas expresiones, digamos. Entonces, me parece que una de las cosas que uno lo intuye desde siempre es que la idea de un MacGyver creativo en la micropolítica no alcanza, más allá de que sea necesario, pero no alcanza. Y dado que existe este kirchnerismo social y cultural, si
en los distritos en donde se decidió representar esas corrientes internas de la sociedad y la cultura a nivel institucional, como fue en la provincia de Buenos Aires y en Formosa, efectivamente se ganaron las elecciones, o se hizo una mejor elección. Claro. Daniel, ¿crees que en esta etapa, yendo ya más a lo que es la ingeniería electoral, crees que en esta etapa se tiende en estos 3/3 a polarizarse en dos? Lo pregunto un poco porque veo que en las últimas 48 horas se habló mucho más se habló mucho del contraste Milei-Massa, y capaz pasó un poco un tercer plano Patricia Bullrich. Entonces digo, ¿crees que esto tiende a mantenerse, estos 3/3, con alguno que va subiendo un poquito más, otro que va bajando, o que tiende a polarizarse entre dos? Necesariamente para que haya un ganador en la elección hay un tercio que tiene que imponerse, ¿no? Si no, digamos, es imposible, pero serían 33, 33, 33, eso no va a pasar. Y yo creo que gana el que logra conducir la polarización. En ese sentido, Massa no tiene otro camino que polarizar. Y yo creo que ha decidido bien que la polarización es con Milei. Ahora, el tema ahí es que primero hay que tener en cuenta que no se puede solo discutir las propuestas de Milei, porque hay toda una parte de la sociedad que lo vota independientemente de lo que el tipo diga. Claro. No está, o sea, el tipo puede decir, ayer circulaba una entrevista que le habían hecho a un votante de Milei aquí no sé si en Constitución o en Retiro, y el tipo decía que había votado a Milei. Le preguntaba dónde trabajaba en la oficina del Estado. Entonces le decían, pero ¿usted tiene en claro que votó a alguien que posiblemente va a cerrar la oficina donde trabaja? No, bueno, pero a mí me gusta Milei. Entonces no había modo, o sea, porque no lo estaba votando por lo que Milei planteaba, ni siquiera por cómo lo iba a afectar a él eso que Milei iba a hacer, sino porque le gustaba o porque le permitía expresar una bronca contra la casta de la política, ¿no? Que es una construcción que efectivamente se viene haciendo desde hace tiempo, nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo, que eso estaba en construcción. Lo que pasa es que apareció y rompió muy fuerte en esta elección sin que pudiéramos ver que lo iba a hacer con la potencia que lo hizo. Entonces yo creo que hay que polarizar con Milei, pero la polarización con Milei tiene que ser incorporando una ruptura similar a la que está incorporando Milei, en sentido contrario, por supuesto, y ahí a mí me parece que la única identidad posible para hacer eso, en alguna medida, es el kirchnerismo. No veo otra posibilidad. O sea, y entonces, si esta es la última y ya no te quitamos más tiempo, volver de algún modo a poner sobre la mesa la iconografía, vamos a decir, kirchnerista, es algo que puede resultar conveniente en esta época. Digo, es conveniente, digo, porque veo que hay sectores de la militancia que se lo preguntan, ¿no? ¿Es conveniente poner sobre la mesa en este momento la foto de Evita, nombrar mucho a Cristina, cantar la marchita, comerse un choripán, y todo lo que de algún modo son representaciones de aquello? Yo creo que es necesario hacer un movimiento muy difícil, pero que es posible, entre mostrar nítidamente que Unión por la Patria puede cambiarle la vida a esos 5 millones de personas que no fueron a votar, y que para eso no alcanza con la micropolítica, con levanto un poquito la tasa de interés acá, muevo esto para abajo, lo otro. O sea, eso del tablero de control de MacGyver alcanza para que la crisis no se dispare, y no es menor eso, por supuesto que es importante, pero no alcanza para hacer nítida una salida de la crisis social.
Entonces, eso lo que quiere decir es que hay que plantear un conjunto de políticas públicas audaces, muy audaces, recuperando el espíritu del kirchnerismo, que no necesariamente eso significa estar todo el tiempo gritando "Viva Néstor". ¿No? Claro. Digo, es recuperar el espíritu de ruptura. A que se salga con lo que fue en su momento una asignación universal por hijo, que se salga con computadoras para los pibes que van a la escuela pública, que se salga con medidas que sean rupturistas. Exactamente. O sea, recuperar eso que está en la sociedad, expresarlo institucionalmente, y eso significa dejar el tema de el MacGyver que administra con talento y decisión la micropolítica y pasar a políticas nítidas de ruptura que al mismo tiempo permitan una alianza más amplia, porque no es incompatible tener políticas de ruptura con ampliar la alianza en un contexto en donde tenés adelante a Milei, porque a Milei hay que armarlo un frente democrático amplio, pero ese frente democrático amplio tiene que tener políticas de ruptura, son como las dos cosas a mi juicio. Daniel Rosso, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, te saludo diciéndote que me hiciste rememorar muchos momentos de mi infancia recordando a MacGyver, sí, que lo veía de niño a los 8 o 9 años, linda serie aquella. Total, una serie genial, y Massa es MacGyver. Es el tipo ingenioso que te resuelve un montón de cosas en la micropolítica e impide que nos deslicemos a una crisis. Ahora, el tema es que necesitamos a MacGyver y necesitamos algo más. Daniel Rosso, te agradecemos mucho, un fuerte abrazo. Abrazo grande. Chau. Chau, chau. Usted que está entre los 20 y los 30, ¿alguna vez vio a MacGyver? No, pero me parece que es como algo popular, ¿no? Como Alcoyana, ¿sabés qué significa? ¿Sabés dónde viene? No lo viste. Tal cual. Debe estar en alguna plataforma, ¿no? Te digo que hasta me dieron ganas de buscar si en alguna plataforma se hizo una reversión de MacGyver. Mirá, ¿y usted la vio? Mirá, no sabía. Qué buen dato, ¿eh? Hay que ver Alf. Alf no envejeció mal. Alf envejeció muy bien. Bueno, yo la volví a ver. La volví a ver en pandemia, me reí en todos los capítulos. Bueno. Todos. Voy a tomarlo, voy a anotarlo para el libro de las cosas que uno en algún momento tiene que tratar de hacer. ¿Qué hacemos? Nos vamos a escuchar a Curtis Mayfield haciendo Freddy's Dead. Muy bien. Señores, señoras, no mi cielo, me dicen acá. No mi cielo. Ahora sí.